somos el grupo milanés del proyecto Connect Caribbean y hoy vamos a conversar sobre algunas reflexiones lingüísticas acerca del concepto de raza. El grupo está formado por los profesores Sara Carini, Michela Craveri y quienes habla, Dante Liano. Y entramos directamente en el tema de nuestra reunión. Doy la palabra a la profesora Craveri. Muchas gracias, Dante. Bueno, empezamos con la primera pregunta, la primera reflexión. ¿Por qué es importante hablar de raza al reflexionar sobre la esclavitud? Bueno, yo diría que por dos motivos. Un motivo importante es que cuando uno realiza una investigación o realiza de alguna manera un discurso de tipo científico, lo primero que tiene que hacer es delimitar el concepto, el objeto de estudio y delimitarlo necesariamente lingüísticamente. Ahora, en vista de que el proceso de esclavitud atlántica, la esclavitud en el Caribe, y la historia de esa esclavitud está de alguna manera relacionada con el concepto de raza, entonces, por una cuestión de saber de qué estamos hablando, de qué hablamos cuando estamos hablando de esclavitud, historia y raza, me parece interesante delimitar desde el punto de vista lingüístico la palabra o, como veremos más adelante, el signo lingüístico raza. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque desgraciadamente en esta época todos sabemos que por Europa y no solo por Europa se dan nuevas manifestaciones de racismo y es muy importante explicar cuál es el origen histórico de la categoría llamada raza y también es sumamente importante explicar los fundamentos o por otra parte la falta de fundamentos de una categoría que es muy usada. Estos serían los dos motivos por qué creo necesario hablar de raza. Muchísimas gracias, profesor. ¿Y nos podría aclarar por qué es pertinente con el proyecto? Bueno, yo creo que eso un poco cae en su peso, ¿no? El proyecto es un proyecto en el cual se habla de la esclavitud en el Caribe como origen o como parte integrante del origen de la modernidad. Entonces, la modernidad, que inicia con diferentes hechos históricos, uno de los cuales es el llamado descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 y luego el auge del humanismo renacentista. Este proyecto tiene, digamos, aspectos extremadamente positivos, pero desde el punto de vista económico, que es una de las cuestiones que estudiarán nuestros colegas historiadores, se inicia con el proceso de la esclavitud en el Caribe. Puesto que el proceso de esclavitud en el Caribe está relacionado está justificado, diría yo, ¿no? Está justificado por la ideología de la raza y del racismo, entonces creo importante y creo pertinente al proyecto razonar sobre el concepto de raza. Gracias. Muy bien. ¿Cuáles son los presupuestos lingüísticos de los que usted parte en su análisis? Bueno, yo parto de la revolución que significó en la lingüística la teoría de Saussure respecto de la composición del signo lingüístico. Luego engancho esta
esta propuesta saussuriana con la idea de sentido que da Sapir, y luego ha dado un gran salto, realmente podría llamarse un salto mortal, hasta llegar a Wittgenstein, que nos propone la teoría de los juegos de lenguaje. Entonces, creo que los presupuestos lingüísticos son muy importantes, porque a veces todavía manejamos conceptos que son decimonónicos respecto del lenguaje. Y puesto que vamos a hablar de una palabra, que es la palabra raza, es importante dar una breve premisa lingüística. Esta breve premisa lingüística se basa en que Saussure propone que, contrariamente a lo que decían las gramáticas tradicionales, de que la palabra es la expresión de una idea, ignorando esta definición, ignora muchas de los progresos que se han hecho en el estudio de los procesos mentales y en el estudio de los procesos del habla. Entonces, Saussure propone un modo diferente de estudiar lo que llamamos palabra convencionalmente, ¿no? Según Saussure, no existe exactamente la palabra como expresión de un concepto. Según Saussure, existe el signo lingüístico, y ese signo lingüístico es como una moneda. Una moneda, y como todas las monedas, tiene dos caras, que son dos caras diferentes, pero al mismo tiempo indivisibles. Una de las caras es la parte material de la palabra, o del signo lingüístico, para ser más correcto, y la parte material del signo lingüístico es la materia fónica, de la cual se compone el signo lingüístico, es decir, los fonemas que componen un signo lingüístico. Ahora, estos fonemas se corresponden en el cerebro con una imagen que no nos es dado, que todos conocemos, ¿no? Pero que solo podemos representar a través de la materia fónica que la representa. La materia fónica se llama significante y la imagen que está en nuestro cerebro se llama significado. El signo lingüístico es el resultado, es la moneda, ¿no? Es la moneda que contiene significado y significante. Son inseparables y solamente se pueden separar por motivos, digamos, didácticos, pero no se pueden separar en la realidad. Cuando yo digo una palabra, por ejemplo, cuando yo digo casa, es una masa fonética, pero evoca inmediatamente en todos nosotros una imagen. La masa fonética casa es un significante que evoca un significado dentro de nuestra mente. A este binomio, por la misma época, Charles Peirce añade un tercer elemento, y ese tercer elemento es lo que se llama el triángulo semiótico. El tercer elemento es el referente, es decir, es la realidad. Si en el habla existe el signo lingüístico casa, en la realidad existen casas a las cuales se refiere el signo lingüístico. Y entonces el referente es aquel objeto material que forma el triángulo, ¿no?, al cual se refiere el signo lingüístico. Ahora, queda el problema de la significación. ¿Qué significa el signo lingüístico? Porque el signo lingüístico por sí solo no tiene necesariamente una significación. Tiene un sentido. Sapir nos explica, hacia 1920, nos explica que el sentido es la relación que hay entre significante y significado. Es decir, que cuando nosotros decimos en nuestro lenguaje cotidiano
que una palabra tiene sentido, no estamos hablando en términos estrictamente lingüísticos. Cuando en lingüística decimos que tiene sentido, estamos hablando de la relación entre significante y significado. En cambio, la relación con el referente es la significación, que es la que se encuentra en los diccionarios. Entonces, esto se explica muy bien en la teoría de los juegos de lenguaje de Wittgenstein. La teoría de los juegos de lenguaje es bastante simple y es naturalmente fruto de los trabajos filosóficos del gran autor alemán. Dice Wittgenstein que en realidad el lenguaje es un acuerdo dentro de una comunidad. Nos ponemos de acuerdo sobre qué son los signos lingüísticos y cómo utilizarlos. Y dice más, desarrolla una idea que ya está en Saussure. Desarrolla una idea que ya está en Saussure, y esa idea que ya está en Saussure es que el significante es diferencial, dice Saussure. Y Wittgenstein lo retoma diciendo, el signo lingüístico adquiere significación dentro de la frase en la cual se está diciendo. Si el signo lingüístico tiene que ser contextualizado, no existe por sí mismo. En efecto, yo digo casa, pero si digo casa no digo nada. Tengo que contextualizarlo dentro de un sintagma, dentro de una cadena hablada, y entonces son las otras palabras las que le dan significación al signo lingüístico. Y por lo que se refiere a nuestra palabra raza, es muy importante el contexto lingüístico en el cual eso viene usada, ¿no? Porque es el contexto lingüístico el que le va a dar la significación a esta palabra. Esas son las premisas lingüísticas de las cuales yo querría partir. Muy bien, muy interesante. Muy interesante. ¿Y cuál es la etimología de la palabra raza? Si se ha descubierto, cuáles son las hipótesis y si hay un acuerdo entre los lingüistas sobre esa etimología. Bueno, una de las cuestiones más sorprendentes que he encontrado cuando he buscado la etimología de la palabra es que los lingüistas, los estudiosos, no están completamente de acuerdo sobre la etimología de esta palabra tan particular. Claro que lo primero que hace un estudioso, lo primero que hace una persona es ir al más autorizado de los diccionarios etimológicos de la lengua castellana, que es el diccionario de don Juan Corominas, y la definición que hace, la ubicación, digamos, etimológica que hace Corominas es realmente muy, muy interesante, y es muy interesante para entender cuáles son las repercusiones históricas del uso de esta palabra. En una primera anotación sumamente importante que sacamos de Corominas es que el vocablo en lengua española aparece bastante tarde. Corominas lo registra en 1438, o sea que es una palabra reciente en la lengua, y sobre todo en 1438 aparece por primera vez, pero sigue siendo una palabra rara hasta finales del siglo XVI. Es decir, cuando la palabra emerge con fuerza, será hasta finales del XVI. Y la explicación que da Corominas del origen de la palabra es ir al latín, basarse en el latín y decir que viene del latín ratio, que significa cálculo, cuenta. Y digamos que es la ratio, sería
en el sentido de cálculo y de cuenta, se convierte en índole, en modalidad, en especie, en naturaleza y calidad de la gente. Ahora, dice Corominas que la palabra en realidad existía en el idioma, pero no existía en el castellano, pero no existía con el sentido que ahora le damos. La palabra raza existía en el castellano castizo, existía como razza, y razza era raleza o defecto en un paño, un defecto en un tejido. Es decir, cuando un hilo se sale de un tejido, ese tejido queda imperfecto y ese hilo que se sale es una razza. Ese era el sentido, perdón, la significación de la palabra antes en el castellano. Es hasta después, hasta el siglo XVI, que el vocablo tomará otra significación y con un matiz señala Corominas, un matiz desfavorable. Ahora, más ampliamente, me he basado en un autor alemán, Voegelin, que habla de la etimología de la palabra en general en todas las lenguas europeas. Y aquí nos encontramos con una confusión bastante importante. Para algunos la raíz es latina, radius. Para otros la raíz es eslava, razza, que significa tipo, molde. Para otros, curiosamente, la raíz es lombarda, porque en lombardo, raizza es línea de sangre. Y para otros, el alto alemán, reisa. Y por fin, para algunos, el origen es árabe con la palabra ras, que según Voegelin significa inicio, origen. A partir de Voegelin, concluimos que el origen de la palabra es incierto, que muy probablemente es sudeuropeo, o sea, italiano, español, y que entra con fuerza en las lenguas europeas, entra a formar parte, digamos, del vocabulario europeo hasta el siglo XVI. No entra, perdón, sino hasta el siglo XVI. Por lo cual vemos que hay una relación bastante intensa entre el fenómeno de la esclavitud y la realización de la palabra. Muchas gracias, perfecto. Gracias. Muy interesante, Dante. Muchas gracias por esa explicación. Yo creo que, bueno, tenemos unos 2 minutos todavía para decir que Fernando Ortiz, el gran sabio cubano, tiene una reflexión sumamente importante sobre el origen y el desarrollo de la palabra raza, del concepto raza, de la categoría raza, y tiene también una teoría sobre la etimología. Diría que es muy importante escuchar lo que Fernando Ortiz tiene que decirnos, porque uno de los grandes defectos de nuestras conversaciones entre latinoamericanos es acudir siempre a teorías, digamos, europeas, a teorías o francesas o alemanas en general. Y desconocemos a los grandes sabios de nuestro continente, como Pedro Enrique Sureña, por ejemplo, o como, por ejemplo, Jorge Luis Borges, ¿no?
hay toda una tradición, José Martí, ¿no? Y uno de estos grandes sabios es Fernando Ortiz, que mucho tiene que decirnos, sea sobre este tema específico que estamos tratando, sea también sobre otro tema que es sumamente importante para nuestras reflexiones, que es el de transculturación. Yo cortaría aquí esta primera sesión para continuar inmediatamente después con otra. Muchísimas gracias por su paciencia y por su atención. Gracias a usted.